Hablamos ahora de los medicamentos y los precios. Vos sabés, Ale, que estábamos recién dialogando con Marcelo Peretta, que es del Sindicato de Farmacéuticos, respecto al impacto que tuvo el precio de los medicamentos sobre el índice inflacionario del año 2019. Y el porcentaje, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación. Significa para muchas familias, sobre todo para los jubilados, en los últimos años hubo un montón de medicamentos que dejaron de tener la cobertura de PAMI y significa un porcentaje altísimo de sus ingresos. 40% de la jubilación mínima se gasta un jubilado promedio en medicamentos, con lo cual imagínense que después cómo come, cómo alquila, cómo paga las tarifas, absolutamente inviable. Medicamentos que es importante que se recupere ese 100%, porque había 120 drogas que sin cargo retiraba con su receta, por supuesto, el jubilado en todas las farmacias del país. Eso Casinotti en la última dirección ejecutiva del PAMI lo eliminó, dijo que no, que estaban viejas, inclusive Regazzoni fue el anterior director, ¿no es cierto? Bueno, lo cierto es que son medicamentos que son vigentes, que son necesarios, que están aprobados por la Organización Mundial de la Salud, y el compromiso del presidente Alberto Fernández era devolverle ese 100% de cobertura, así que esperemos que lo haga cuanto antes, porque nosotros vemos la necesidad, a nosotros nos toca el rol de estar en el mostrador viendo cómo se quiebran, se ponen a llorar de una receta que tiene 3 o 4 medicamentos, llevan uno, o se incumplen el tratamiento y la enfermedad... ¿Bajó el nivel de consumo de medicamentos por este tema? O sea, 18%. O sea, hay gente que debería tomar un medicamento por una dolencia en particular y no lo toma. No lo toma. Y consultarte respecto al aumento. ¿Cuánto fue el aumento en el precio de los medicamentos en 2019? 92%, o sea, 53 y pico fue la inflación, ¿no es cierto?, anual, 92, casi duplica. ¿Y por qué? Y porque, bueno, no hay, yo diría, digamos, haciendo una historia, ¿no es cierto?, porque no hay que, digamos, puntualizar en ningún gobierno. Desde el golpe a Arturo Umberto Illia, ningún presidente enfrentó a los laboratorios. Recordemos que fue un médico, presidente del país, que quiso ponerle techo al precio de los medicamentos con distintas normativas. Los laboratorios, que son muy poderosos, terminaron indirectamente desplazándolo. Pero hay que enfrentar ese poderío porque la gente hoy está perdiendo su salud. De hecho, se triplicó la morbimortalidad, pasó de 1,2 a 3,7. O sea, la enfermedad, el agravamiento de la enfermedad o la muerte por no tomar en tiempo y forma los medicamentos. ¿Y cómo se puede enfrentar ese poderío de los laboratorios? ¿A través de... Pregunto, genéricos, prescripción de genéricos? ¿Cuál sería la política sanitaria para alcanzar ese objetivo? Genéricos, está vigente. Hay que multar a los médicos que prescriban marcas porque ellos saben que no pueden prescribir marcas y sin embargo lo están haciendo. Y encima prescriben las marcas caras, porque si uno diría, prescriben las marcas más baratas, hasta, bueno, sería un beneficio para el paciente. No, prescriben la más cara, ensucian la receta, entonces le complican el trabajo al farmacéutico, porque claro, ¿cómo uno le convence al paciente que esa otra marca contiene exactamente lo mismo, produce el mismo efecto? Y el paciente dice, no, yo quiero esta, pero vale 4 veces más, o vale 900 pesos y a un equivalente vale 400 pesos. No, yo quiero eso. Bueno, está bien. Y eso lo único que hace es alimentar las arcas de ese laboratorio. Entonces, genérico sí que está vigente. Multar a los médicos que prescriben marcas. Precio de referencia. No puede ser que un medicamento que es igual valga 1.500 pesos y otro equivalente valga 700. Bueno, el promedio de ese es el precio real y eso es inclusive que se puede, digamos, hacer cobertura. Y este 8%, digamos, la verdad que dijeron los laboratorios que habían bajado, nosotros desde el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos verificamos que no es así. Para dar dos ejemplos concretos. Glioten, que es un medicamento antihipertensivo, y lo sé que es un medicamento, digamos, para la acidez gástrica, mantuvieron su precio, o sea, no bajaron ese 8%. Y después, la vallaspirina y la buscapina aumentaron el precio. O sea que 4 ejemplos que no solo, insisto, no retrotrajeron el 8%, que era el compromiso de los laboratorios, hasta el 31 de este mes, no solo no bajaron, se quedaron como estaban, sino en estos últimos 2 casos que di recién, inclusive aumentaron. Entonces, no podemos estar dependiendo del compromiso, entre comillas, de los laboratorios. Hay que aplicar, como decís bien vos, las políticas, que quien lo sabe, esto lo tienes, fue mi profesor y de muchos otros farmacólogos, así que estamos convencidos que hay que darle tiempo, obviamente, porque recién asume que en el mediano plazo se van a llevar estas prácticas para, digamos, llevarle al precio de los medicamentos racionalidad. Insisto con esto, la gente se muere por no poder comprar el medicamento. Claro, ¿no? Esa sensación de que es peor el remedio que la enfermedad, ¿no?
¿qué poder de lobby observás vos que tuvieron los laboratorios en estos últimos 4 años como para dejar tan inhumanizado este tema, donde hay gente que se está muriendo por no poder tomar los medicamentos o perdiendo calidad de vida por no poder pagar un medicamento? Un lobby altísimo. Nosotros entendemos o llegamos a la conclusión que el financiamiento de la campaña de María Eugenia Vidal, que eso está comprobado inclusive en una causa en la provincia de Buenos Aires, se pagó con aumento de los medicamentos. O sea, los laboratorios financiaron la campaña a cambio de que, digamos, la Secretaría de Comercio ya no los controlara, porque recordemos que antes el aumento de los medicamentos tenía que justificarse mínimamente. ¿Por qué? Por el dólar, por la inflación, bueno, lo que sea. A partir, digamos, del inicio de la gestión de Macri, eso se terminó. El Ministerio de Salud pasó a Secretaría y con ello cayeron también los controles, ¿no es cierto? Entonces le dejaron, digamos, cazar en el zoológico, como se dice habitualmente, ¿y qué hicieron? Digamos, aumentaron los medicamentos por encima de la inflación. Fíjense ustedes que los medicamentos aumentaron por encima de la inflación y los salarios por debajo de la inflación. Los salarios para pagar esos medicamentos y las jubilaciones aumentaron por debajo, o sea, perdieron el 20% de poder adquisitivo. Y los medicamentos le ganaron a la inflación en 40 puntos. Entonces, es obvio que la brecha, digamos, hace que la gente pierda salud. Marcelo, ¿y qué pasa con las farmacias? Muchas dejaron de atender determinadas obras sociales. Siempre hablamos de la situación del PAMI. Bueno, ¿cuál es la situación en este momento? Algunas farmacias sabemos que no están atendiendo PAMI. Sí, lamentablemente hay una deuda de cerca de 1.500 millones de pesos, que espero que se normalice cuanto antes, porque claro, las farmacias en su mayoría son pymes, son pequeñas empresas que, digamos, viven al día, ya no tienen ese stock grande y no tienen las espaldas de las cadenas de farmacia. Entonces, eso es indudablemente un problema que no queremos que de ninguna manera se le quite el beneficio al paciente, tiene que recibir ese descuento. Y en el periodo, digamos, de los 4 años, 2015 y 2019, se cerraron 500 farmacias, porque se desfinanciaban. Porque claro, si la gente no tiene plata para comprar el medicamento, la farmacia vende menos. La lógica, no la entiendo la lógica. Entiendo la lógica de las empresas farmacéuticas que quieren ganar cada vez más dinero. Están las farmacias en el medio, que son intermediarios y que poco pueden hacer. Y por último está el eslabón más bajo, que es el consumidor, el enfermo, el paciente y sobre todo el jubilado, que es el que se encuentra víctima, rehén de esta circunstancia y tiene que pagar lo que sea el medicamento. Ahora, si no lo puede pagar y el remedio no se compra, ¿cuál es el negocio? Mantener acciones altas y cotizan sus laboratorios, digamos, en el mercado de valores, y entonces tienen compañías que no venden mucho, pero valen mucho. O sea, es una cosa una cuestión financiera que solo, digamos, los banqueros pueden entender bien, ¿no es cierto? Que es una compañía que, insisto, venden menos porque los laboratorios venden menos, porque la farmacia al vender menos le compra y le repone menos, porque el paciente tiene menos plata para comprar. Sin embargo, ellos prefieren tener, dicho por ellos, ¿no es cierto?, precios altos, porque el valor de la compañía está dado por el precio de sus medicamentos. O sea, una cuestión es exclusivamente financiera. ¿Es un pero en commodity? salud, ¿Son precios en dólares? ¿Cómo? Sí, claro, son precios dolarizados, exactamente, pero que no debería ser, porque estamos hablando de un insumo esencial para la vida y para la salud, y que en otros países, inclusive más capitalistas que el nuestro, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, tienen políticas muy firmes de control. O sea, un celular, una computadora puede estar librado al mercado del precio, un automóvil, porque bueno, si no lo puedes comprar, no te vas a morir. Pero no la salud. Claro. Entonces, acá hay que insistir, ley de genéricos, multar a los medios que prescriban marcas, precios de referencia, producción pública. Hay 30 laboratorios públicos que pueden producir digamos, en equilibrio o en igual condición de los 300 laboratorios privados. Entonces, todas estas son políticas que pueden sostener el precio y, por supuesto, controles. Si, en definitiva, un precio tiene que estar equilibrado durante un periodo, hay que hacer los controles relativos, precisos, y si el laboratorio incumple, sancionarlo y multarlo, porque la gente lo paga con la vida esto, ¿no? Si hacemos colectas para llevar a una persona fuera del país, para que le hagan un tratamiento, para salvarle la vida, ¿cómo vamos a pretender de que los laboratorios tengan precio solidario para los enfermos? ¿No? Es medio coherente, digamos. Un desafío que tenemos por delante los argentinos. Gracias. Gracias por habernos acompañado.